Días, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra lectura de Freud, El crepúsculo de un ídolo por Michel Onfray. Debido a que es un texto de 2010, no podemos compartirlo en pantalla, pero yo lo tengo en mi tablet. Les invito, de hecho, a comprar el libro, a estudiarlo por su cuenta, a leerlo y, por supuesto, podemos discrepar, compartir sus opiniones. Estamos ahorita en la segunda parte del texto. La segunda parte se llama Genealogía, la cabeza de Freud niño. Tesis 2: el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. En este texto, el autor, Michel Onfray, que es filósofo, un filósofo francés, se dispuso a hacer, digamos, estoy activando la reproducción automática de la presentación. Vi que se detuvo. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ahí está. Se propone abordar el psicoanálisis y se propone cuestionarlo y mostrarlo como él dice realmente es, cosa que ciertamente es cuestionable. Ajá. Por supuesto, se trata no de una investigación a detalle, sino que el autor toma un conjunto de declaraciones, a veces hechas por Freud, a veces hechas por otras personas para tratar de presentarnos a un Sigmund Freud específico. Ajá. Les comentaba entonces, ya estamos en el capítulo 7 de esta segunda parte. El capítulo tiene por título Una vida edípica y, como acostumbra el autor, Michel Onfray, empieza con una cita de Sigmund Freud. Hubo, al parecer, como cabe deducir de varios indicios, una compleja relación pregenital entre Freud y su madre, una relación que él jamás sometió a un verdadero análisis. Max Schur, carta a Ernest Jones, 6 de octubre de 1955. Pensé que era una cita de Freud, me he equivocado. Es una cita Max Schur, Schuhr. Lo estoy leyendo así, realmente no sé cómo se pronuncia este nombre europeo, eh, pero vamos a ver eh, a qué se refiere o cuál es el objetivo de decirnos esto. Y también lo pongo en duda. Compleja relación pregenital entre Freud y su madre. ¿Qué es eso? Ajá, no lo sé. Yo no escribí ese texto. Vamos a ver qué nos dice Michel Onfray. En este punto del análisis, ahorita un comentario, ya lo sabemos. El psicoanálisis es la disciplina inventada por un hombre para vivir con su parte sombría. Mm, eh, el autor Michel Onfray se coloca en una posición, digamos, de control, en una posición de autoridad y de dominio sobre el psicoanálisis que, por supuesto, él mismo nos presenta. Ajá. No es propiamente el psicoanálisis freudiano, sino es un psicoanálisis pasado por el criterio de Michel Onfray. Ajá. Y por supuesto, debemos considerar cómo el autor de este libro, Freud, El crepúsculo de un ídolo, se propone, digamos, por un lado, cuestionar, pero desde las ganas de destruir tanto al psicoanálisis como a la figura del autor, Sigmund Freud. Ajá. Y aquí no entiendo realmente eh, cómo es que llega a esta conclusión. Y cómo es que dice, ya lo sabemos, y a mí no me queda claro. El psicoanálisis es la disciplina inventada por un hombre para vivir con su parte sombría. Está hablando de Freud. Sí, pero ¿cuál parte sombría?
¿Y a qué le llama sombrío? Esto es algo importante porque nos permite ver cómo este libro es justamente un individuo colocándose sobre otro individuo, sobre Sigmund Freud, un individuo con el cual ya no puede discutir, y sin embargo también nos deja ver cómo a lo largo de, digámoslo así, una lectura superficial, tomar de aquí porciones y de allá, le permite al autor justamente hacer eso, colocarse encima y atacar y buscar destruir tanto a la figura, tanto al hombre, como a su disciplina, como a su... Pues, en eso no se equivoca, es su invento, pero es también una, ¿cómo decirlo? Una declaración, pues un tanto desafortunada por parte de Michel Onfray. Esto de disciplina inventada por un hombre para vivir con su parte sombría. Ajá. Aquellos que hemos leído al menos cierta porción de la obra de Freud, ya la he leído toda para YouTube. Ajá. Ya la pueden encontrar en este canal. Todas las obras de Sigmund Freud, a menos todas las que nos presenta la edición es Amor-Rortu. Ajá. eh, he encontrado también otros textos que he compartido en este canal. Por ejemplo, la carta de Freud a la madre de un joven homosexual. Esta carta la contesta ya Freud estando muy avanzado de edad, con un cáncer ya muy agresivo y con muchos tratamientos y mucho dolor, pero eh, en la carta, el doctor Sigmund Freud deja entrever que la homosexualidad no debía de ser tratada como una enfermedad, cosa que, por supuesto, era algo novedoso para su época. Ajá. En tiempos de Freud, todavía, incluso en tiempos de vida de algunos de posiblemente ustedes, 1970, 1960, y la homosexualidad era considerada una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Psiquiátrica Americana. Ajá. Pero en este caso, lo que el autor Michel Onfray nos dice vivir con su parte sombría. La parte sombría, por supuesto, la menciona Michel Onfray. Les decía que todos aquellos que hemos estado conviviendo con conocimiento, en contacto con la obra de Sigmund Freud, nos queda en duda sobre la parte sombría realmente, no de Freud, no de el psicoanálisis, sino de nosotros mismos. ¿Qué es eso a lo que nosotros llamamos una sombra? Y aquí no quiero irme por donde se va Carl Gustav Jung con su ánima, sombra. No, 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 no. Se trata no de un recurso, ¿cómo decirlo?, lingüístico, especulativo y fantasioso, sino de algo concreto. Ajá. La moral. Y en este punto, el autor nos hace saber que Freud es malo. ¿Por qué? Porque yo lo digo, Michel Onfray. Ajá. Y por supuesto, Michel Onfray dice, ya lo sabemos, es decir, si no me siguen, son tontos. Pero ¿por qué? No tenemos que compartir ese conocimiento, entre comillas, que es por supuesto una suposición que viene directamente de la moral de Michel Onfray. Dice el texto, las zonas más oscuras de Freud pierden su carácter impenetrable a medida que se desenreda la madeja familiar. Un nuevo matrimonio de un padre viejo con una mujer joven, la mamá de Freud, embrollo de una familia recompuesta en la cual se mezclan tres generaciones, sospecha sobre la paternidad del anciano progenitor, está hablando de Freud, niño, pensando sobre su papá, adulto, que el papá de Freud sí era más grande que la mamá de Freud. No recuerdo exactamente la edad, pero se llevaban más o menos por 20 años, 30 años. Ajá. Era joven la mamá de Freud. Era de la edad de los hijos mayores de el papá de Freud. Ajá. Y aquí vemos a Freud niño, 1864. Ajá. Freud con su padre. Ajá.
Y ahorita vamos a ver en pantalla Freud ya joven junto a su mamá, ajá, que realmente no se ve tan joven ahí. Pero en la siguiente fotografía es donde se ven la mamá de Freud. Freud es el que está en medio a la izquierda de su pantalla. Ajá. La mamá está al centro y los hermanos estaban al mismo nivel que Freud, pero ya se veían, pues sí, más grandes. De todos modos, lo que nos transmite aquí el autor es algo también verdadero. Es como el niño Freud piensa que tal vez yo soy hijo de mi hermano, de mi medio hermano, y no de mi padre. Pero, por supuesto, es una teoría infantil, que por cierto, ahorita el autor, el actor, de hecho iba a decir, el autor no nos ha hablado de un texto muy importante dentro de, por supuesto, la concepción psicoanalítica de la humanidad y de la infancia, que es sobre las teorías sexuales infantiles. Ajá. Pero, ¿qué es eso? Es sencillo, queridas, queridos. Eh, Aunque no queramos, los niños, las niñas buscan explicaciones de lo que ven, de lo que viven. Ajá. El hecho de que nosotros no queramos decirles algo a los niños no quiere decir que esos niños van a dejar de saberlo, simplemente porque no queremos que lo sepan. Y aun si nosotros no se los decimos, ellos piensan. Ellos pueden crear, digámoslo así, explicaciones complejas, muy atinadas, sobre lo que ocurre en su propia vida. Ajá. El texto sobre las teorías sexuales infantiles, que se los dejo en la descripción, trata justamente de explicar, por ejemplo, un niño, una niña, 3, 5 años más o menos, recibe en su casa a un hermanito o hermanita. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo noto que la panza de mamá antes estaba grande, ahora ya no tiene panza. Seguro lo cagó, seguro hizo popó y salió ese niño o esa niña que yo no quiero. Llévenselo, tírenlo a la basura, que se vaya por el excusado, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Eh, Conforme, y esto es una parte también central en la concepción psicoanalítica del ser humano, eh, la relación que establece cada sujeto con su propio cuerpo le va a servir para explicar las relaciones que tendrá con otras personas. Ajá. Ahorita regresamos al texto. Ciertamente, la vida de Sigmund Freud de niño era una vida, podemos decir, complicada, pero no de manera totalmente aberrante o extraña. Ajá. Simplemente era una familia grande. Dice, a ver, aquí está. Nos habíamos quedado en estas menciones de las características familiares de Freud, algunas reales y otras, pues sí, un tanto exageradas por parte del autor. Dice el texto. Repito esto, embrollo de una familia recompuesta en la cual se mezclan 3 generaciones, sospecha sobre la paternidad del anciano progenitor, todo eso es cierto, nos lo cuenta el mismo Sigmund Freud. Eh, Fantasma del medio hermano que toma el lugar sexual del padre, es decir, Freud niño, creía que su papá no era su papá, sino que su papá era su medio hermano. Ajá. Continúa el texto. Esto lo sabemos por la biografía que, por cierto, acabamos hace poco. Vida y obra de Sigmund Freud, por Ernest Jones. Se las dejo completa en la descripción, toda la biografía, los 3 tomos. Y realmente, pues al momento, esto podría señalarlo el autor como las sombras, pero queridas, queridos, ¿dónde queda la complejidad justamente del alma infantil y por lo tanto del alma humana? Cuando digo complejidad es porque nosotros como adultos a veces quisiéramos que los niños no fueran sino lo que nosotros queremos que ellos fueran.
Sonó complicado, ¿verdad? Nosotros queremos imponerles a los niños una imagen de inocencia que realmente es falsa. Vive aquí, pero no en los niños. Ajá. Vamos a continuar. Eh, Fantasma del medio hermano que toma el lugar sexual del padre. Transfiguración del hijo mayor en octava maravilla del mundo. El hijo mayor Freud. El hijo mayor de del nuevo matrimonio de papá. Es decir, Freud fue el mayor de sus hermanos de sangre, pero tenía medios hermanos mucho mayores que él. Más de 20 años mayor que él. Ajá. Dice el texto. Rivalidad ante el nacimiento de un hermano menor, culpa al morir este. ¿Por qué la culpa? Y esto no nos lo ha dicho Onfray, pero se los adelanto. Por el deseo de muerte, queridas, queridos. El deseo de muerte, y esto es justamente parte de la naturaleza, tanto humana como infantil. Nosotros como adultos podemos decir, desearle la muerte a alguien es algo malo. Nunca le desees la muerte a nadie. Y los niños simplemente desean tanto muerte como vida. Ajá. Tanto arriba como abajo, tanto dulce como salado, a ellos les es igual. La moral humana es más que nada una invención adulta. Los infantes viven libres de esa clase de cargas, de esa clase de pesos y sin duda también de muchas vergüenzas, libres de muchas vergüenzas que como adultos pensamos son terribles. Los niños son libres, los niños son ágiles mental y espiritualmente, digámoslo así. Dice el texto, culpa al morir este, es decir, este ejemplo no es nada más una cuestión de su servidor, sino que también el mismo doctor Freud lo analiza. Es que, queridas, queridos, no hay por qué avergonzarnos de lo que sentimos, de lo que pensamos. Ajá. Nada de pensamiento intrusivo aquí. Mi pensamiento es mi pensamiento, me guste o no. Si no me gusta, ¿por qué no me gusta? Justamente por la construcción de esas necesidades que tenemos como adultos de pensar en nosotros de determinada manera. Dice el texto, reiteración de la competencia con los otros miembros de la fatria, fra- perdón, de miembros de la fratría. No sé qué es eso, nunca lo había escuchado esa palabra. Deseo de amor sexual de una madre excesivamente cariñosa y demostrativa de su amor, y rivalidad desplazada hacia el padre. Tal es el mundo en el que Freud se mueve durante sus primerísimos años. Ahora, quiero que quede claro, el autor está culpando a Freud de alguna vez haber sido un niño. Es que no lo dice tal cual el autor. Ajá. El autor dice, yo estoy demostrando, yo estoy investigando, yo estoy comprobando. Y vean aquí, el, el psicoanálisis no es ciencia, sino una autobiografía filosófica, porque mentiroso Freud, a pesar de que decía lo contrario, era un filósofo. Yo, filósofo, quiero traerlo a la filosofía. Y al mismo tiempo, ¿cómo empieza este párrafo, cómo empieza este texto? Este punto del análisis. Es decir, véngase para acá, psicoanálisis. Este psicoanálisis es mío, Michel Onfray. Y por supuesto, Freud a la filosofía. Allá, porque allá perteneces. Ajá. No es cierto, queridas, queridos. Eh, Definitivamente, el psicoanálisis se separa de la filosofía por su concepción y su aproximación hacia el mismo conocimiento humano, hacia la relación libre que tenemos todos los sujetos humanos para conocer y desconocer. ¿Eso nos da inocencia? No, no, definitivamente no. Nos da responsabilidad hasta cierto punto, queridas y queridos. Lo que sí, aquí se abre un paréntesis muy, muy grande.
esta dinámica de lo inconsciente para aquellos que realmente nos hemos acercado a la obra de Freud con el afán de saber sobre nosotros, nos damos cuenta que lo inconsciente nos da vida. Lo inconsciente, no el psicoanálisis, no Freud, lo inconsciente en mí. Esto que el autor dice, parte sombría. Ajá. No es una cuestión de que es que me da vida porque me da felicidad. No, 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 no. El conflicto es vida. La vida es conflicto. Y hay que asumirlo. Y hay que abordarlo. Hay que ir directo al punto y vivir. Pero, parte sombría. Dice el texto. A ver, es que está hablando de la parte sombría de un niño, imagínense eso, y no lo estoy diciendo yo, está diciendo el autor, Michel Onfray. Así básicamente como Freud malo porque fuiste niño y porque ya de adulto admitiste que deseaste cosas. Pero aquí hay algo que también, deseo del amor sexual de una madre excesivamente cariñosa. ¿Eso qué es, Michel Onfray? Porque eres tú el que está haciendo el análisis. Eres tú el que está atacando. Y el psicoanálisis no es un ataque, queridas, queridos. El psicoanálisis no es un... Es que... ¿cómo decirlo? No es una manifestación del odio hacia una persona, en este caso Michel Onfray hacia Sigmund Freud, que también en esta manifestación de odio hay hay un reconocimiento que el autor no quiere aceptar, no quiere dejar en claro. Ajá. Por alguna razón escribió un libro bastante extenso eh, con el objeto de hablar de alguien quien considera mentiroso. Ajá. Y alguien que quiere traer a a su campo, a la filosofía, y que quiere analizar. Ajá. Eh, Hay veces que, justamente, y me quedé pensando en eso ahorita, el psicoanálisis duele. Duele porque efectivamente nos pone no en contacto con nuestra sombra, como dice Jung, el ridículo y nazi de Jung, Carl Gustav Jung, sino que nos pone frente a un ser humano, a nosotros mismos, ¿cómo decirlo? No solo complejo, no solo bueno o malo, no, no es cuestión de morales, queridas, queridos. El psicoanálisis no es una transmisión moral, no es un bueno contra malo y tienes que ser bueno. No, 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 no. Es hallarnos frente a... Me guardo de decirlo porque ciertamente es una experiencia a veces no sombría, no, 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 no de luz y sombra, no, 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 no. Avasalladora, te borras, te deshaces. Dejas de ser tú para reformarte inmediatamente. Y reformarte no en el sentido de me he dado cuenta y ahora soy bueno y ahora soy mejor. No, 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 queridas, queridos, esas son patrañas de salud mental, patrañas de nuevas religiones creadas por supuestas ciencias que buscan mejoramiento y que no acaban entregando nada. Eh, Cuando hablo de abayazar, no estoy hablando de luz, oscuridad, de bueno, de malo. Estoy hablando de... No hay muerte ahí. No hay vida tampoco. Y es algo...
Fortísimo. Duele, sí, pero duele porque estamos vivos. Y también duele porque queremos seguir vivos. Dice el texto. En este contexto psíquico se inscribe esta evidencia. Freud mantiene extrañas relaciones incestuosas con sus hijas, como lo hemos visto en lo concerniente a Sophie. ¿Qué? A ver. Creo que el autor no sabe qué es incesto, ¿eh? Incesto, queridas, queridos, desde el punto de vista de la definición, digamos, del diccionario, lo podemos buscar, de hecho, voy abriendo mi navegador. Incesto es un acto de tener relaciones con un miembro consanguíneo, con un miembro de la familia propia. Ajá. Mire, vámonos acá, vámonos a la RAE, Real Academia Española, incesto. Lo está viendo en pantalla, me parece. Sí, correcto. Relación carnal, sexo. Ajá. Entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Mm. Esto sí está como muy... Los grados en que está prohibido el matrimonio. Me quedé pensando, eh, ¿en qué grados está prohibido el matrimonio? Es que, eh, vaya, pensé simplemente que era una relación sexual con personas dentro de, digamos, una consanguineidad, pero no sabía que eso prohibiera el matrimonio, es decir, un acto civil, un acto, ¿cómo decirlo? Social, que se comparte, que se habla. Ajá. Yo pensé nada más relación sexual entre parientes y ya. Mm, pero bueno, de alguna manera, y no sabemos cómo, porque también el autor ahorita no nos lo ha especificado. Sigmund Freud, dice él, aquí no hay ninguna cita, mantiene extrañas relaciones incestuosas con sus hijas. No sé, queridas, queridos, porque esto es también parte de lo que el análisis me ha dejado, si con estas palabras el autor quería decir Freud amaba a su hija Sophie. Y que, por cierto, en uno de los capítulos anteriores, el autor dice, Anna Freud no fue deseada. No está hablando el autor Sigmund Freud, el autor Michel Onfray. Anna Freud fue una niña sin amor, fue una mujer sin amor que vivió única y exclusivamente para su padre y que eso la hizo miserable. ¿Por qué? Porque no fue una niña amada ni deseada. Falso. Ajá. No es nada más una cuestión de contradecirlo con citas bibliográficas, como por ejemplo Vida y obra de Sigmund Freud. Ya estamos hablando de los últimos capítulos en cómo no solo Freud se preocupa mucho por su hija, hay un episodio específico en el cual la Gestapo retiene a Anna Freud durante un día y por supuesto Freud está desesperado con cáncer en la mandíbula avanzado, con muchas operaciones y fumando sin parar porque no puede hacer nada por su hija, la que supuestamente, dice Michel Onfray, era no amada, no deseada, no respetada. Falso. Pero aquí también el autor asegura, mantiene relaciones extrañas e incestuosas con sus hijas. No sabemos cómo, no sabemos por qué llega a esa conclusión, como lo hemos visto en lo concerniente a Sofía. No vimos nada sobre Sophie que está viendo en pantalla. Lo que sabemos es que Sophie murió temprano y Sophie murió siendo madre de dos niños que están viendo ahorita en pantalla.
Ajá. Y por supuesto, el padre de esos niños no fue Sigmund Freud, fue el esposo de Sophie. Entonces, dice el autor, así literalmente, Freud mantiene extrañas relaciones incestuosas con sus hijas. ¿Serán afectuosas, Michel Onfray? Y ya no sabes distinguir entre lo que es incesto o lo que es... sí estamos viendo sí, la presentación. Incesto o afecto, querido Onfray, dice el texto, el psicoanálisis aparece pues como una autobiografía que su autor rechaza como tal. Y por eso su ostensible desprecio por la filosofía en general. Ahorita vamos con eso. Y por Nietzsche en particular. ¿Qué? ¿Freud en contra de Nietzsche? ¿No acaso, incluso el mismo autor lo dice en algunos capítulos de los primeros, Freud dijo que Nietzsche fue el primer psicoanalista? Nietzsche mismo despreciaba la filosofía. Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Es que, queridas, queridos, es aquí como también algo que el autor no concibe, que la experiencia de dos seres humanos pueda ser diferente al respecto de la misma palabra, filosofía. Todos tenemos que saber lo que es la filosofía, pues no. Todos tenemos que saber lo que es el psicoanálisis, pues tampoco, queridas, queridos. Ni siquiera, y esto lo digo en serio, esto no es una exageración, no sabemos lo que es la vida. Tenemos una vida. Cuidamos o descuidamos la vida que tenemos. Pero decir eso es la vida, pues no. Pero el autor, al parecer, tratando de imponer sus valores a todo el mundo, mm, asegura que la filosofía que él vivió es exactamente la misma filosofía que Freud rechazó. Esto me hizo pensar en cómo la humanidad puede concebir la religión como lo más sublime y al mismo tiempo como lo más asqueroso que el ser humano ha puesto en movimiento. Ajá. Lo más sublime en el momento en el cual un ser humano tiene una experiencia, digámoslo así, transformadora. No avasalladora como la que describí en un principio en relación al psicoanálisis. Una cuestión, pienso más bien en la conversión de Saulo de Tarso en San Pablo. La misma persona estoy hablando, pero dos momentos diferentes de su vida. Cuenta el Nuevo Testamento que un asesino de cristianos, que era Saulo de Tarso, en un momento, ¡pum!, se encontró cara a cara con un Jesucristo resucitado y de repente Saulo de Tarso se convirtió al cristianismo. Un asesino y perseguidor de cristianos se hace cristiano. Eso no es psicoanálisis, queridas, queridos. Les estoy hablando de una figura central en el cristianismo. Ajá. Para el apóstol San Pablo, Saulo de Tarso convertido en cristiano, ajá, un asesino que luego se convirtió en aquella doctrina que él mismo mataba y que él mismo perseguía. Hablar de Cristo era hablar de lo más elevado del mundo. Ajá. Lo mejor de lo mejor. Ni siquiera Saulo era digno de mencionar su nombre, por decirlo de una manera. En cambio, queridas, queridos, esta es una parte central en psicoanálisis. No hay una promesa de redención en el psicoanálisis.
No hay una promesa de vas a ser mejor, vas a estar más feliz, vas a estar más tranquilo. No la hay. Y si la hay, queridas, queridos, puede ser que esa promesa no sea hecha necesariamente para engañar, sino para, ¿cómo decirlo? No estoy hablando aquí de Freud, sino pienso más bien en analistas. eh, en serio, ¿qué necesidad tendría un analista de hacer promesas? Me pregunto yo. ¿Qué es lo que persiguen con una promesa? Es que, queridas, queridos, justo al momento de poder definir el psicoanálisis como una realidad, como una experiencia que sin duda he tenido frente a un analista y frente también a la obra de Sigmund Freud, e incluso también frente a mí mismo. Esa es la diferencia. Esa es, digamos, como la marca que al menos a mí me define. No es una cuestión antes y después para después ser mejor, como promete la salud mental. No, es una cuestión en la cual yo mismo me observo, yo mismo me defino y yo mismo puedo decir qué terrible o qué hermoso o necesito algo más. Esto que tengo no es para mí. Por decirlo de una manera. Ajá. No hay necesidad, digámoslo así, de concebir al psicoanálisis como un rival de la religión, por cuanto el psicoanálisis no ofrece mejoras morales. La religión justamente se constituye no como, digamos, esa relación del individuo con lo sagrado, con lo divino, sino como un proyecto de comunidad humana, un proyecto de sociedad, un proyecto en el cual se busca aplacar la naturaleza humana. Ajá. Y es justamente eso, el proyecto de grupo, lo que convierte en esa relación del individuo con lo sagrado en lo más terrible que la humanidad ha tratado de hacer. Ahorita estamos estudiando, que me he descuidado un tanto en el estudio de ese libro, El Leviatán de Thomas Hobbes. Ajá. Ciertamente es un intento noble, pero desvirtúa por completo esa relación del individuo con lo sagrado, con el afán de construir una identidad grupal. Tomar, digámoslo así, la identidad de la iglesia no católica, podemos decir la iglesia primitiva, para buscar hacer una sociedad civilizada. Fracasa. ¿Ah? Es un intento fracasado. Eh, pero, hablando del texto, eh, tratando de separar esta necesidad que tiene el autor, Michel Onfray, de eh, imponernos su propio punto de vista. Dice el texto, el psicoanálisis aparece pues como una autobiografía que su autor rechaza como tal, y por eso su ostensible desprecio por la filosofía en general y por Nietzsche en particular, aunque ese sea el universo donde se desenvuelve. De ahí su deseo furioso de que lo consideren un científico. Las confidencias personales abundan en la obra completa. Pues sí, ¿y eso qué? Los sueños pululan y son otras tantas vías regias que llevan al inconsciente, puntos suspensivos, de Freud y solo de él. Ese es el punto, queridas y queridos. Eh, hay una, ¿cómo decirlo?
una impresión que queda en aquella persona que ha sido analizada. Y el análisis puede ser en unos minutos, no necesariamente por años. Ajá. Por supuesto, debo señalarlo, estuve yo expuesto a lo que se puede denominar académicamente como un psicoanálisis lacaniano. Ajá. Sin embargo, esto de psicoanálisis lacaniano, si me escuchara mi analista, me pondría una tunda seguramente. Pero es que es cierto. Pienso yo que el psicoanálisis lacaniano es la forma más eh, directa y que busca una práctica del psicoanálisis lo más directo y lo más sencillo posible, sin, ¿cómo decirlo? Eh, Sin tanta, ¿cómo se le llama? Es justamente algo relacionado con la iglesia. Sin ser tan ostentoso, sin tener que pasar por tantos protocolos. No es la palabra que busco, pero eh, estructuras, jerarquías, eh, ritmos metódicos, etcétera, etcétera, etcétera. El psicoanálisis, digámoslo así, lacaniano, entre comillas, no es así. Por eso les hablo de psicoanálisis de minutos, psicoanálisis con una sola palabra, psicoanálisis con incluso un silencio o una mirada. Ajá. Y psicoanálisis, actos que en serio no te matan, te deshacen, y es algo que nunca he vivido, ni en la psicología, ni en la religión, que sin duda es como, ¿cómo decirlo? Ahorita que lo pienso, podría ser, sí, una clase de iluminación, una clase de despertar, pero es un despertar crudo, es un despertar natural, no artificial, no ligado con algo extraordinario, sino simplemente, ¿por qué no? Disfrutar de un vaso de agua, ¿por qué no? Calentarse con el sol. Es una situación, digamos que el autor me permite ver, él nunca vivió, nunca, nunca, nunca. Y justamente por eso me pregunto, ¿qué Freud leyó? ¿Qué leyó de Freud? Porque, claro está, él asegura al principio lo leí todo y dice que lo leyó muy bien, pero ¿para qué lo leyó? Es algo que yo me pregunto. Hay una cosa que no solo este autor está planteando, sino que lo he visto como otras críticas al psicoanálisis. El psicoanálisis es un acto únicamente posible para Sigmund Freud. Ajá. Mm, supongamos que fuera así. Supongamos. Ajá. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿En qué consistió? ¿A qué llamaba Sigmund Freud psicoanálisis? Y a partir de ello podemos avanzar. Vamos a continuar con el texto. Uno de ellos, mm, supongo que de los sueños, uno de ellos permite ver que, en su transcurso, tiene, entre comillas, sentimientos exageradamente tiernos. Carta a Wilhelm Fliess del 31 de mayo de 1897. La voy a anotar. Tiene sentimientos exageradamente tiernos por su hija Matilde, una de las hijas de Sigmund Freud. Un segundito, carta. Please, 31 de mayo de el 897.
No sé si la tengamos en las cartas publicadas por Amor Ortu. En caso de que no la tenga, se los indico en la descripción. Ajá. Mm, a qué se refiere Freud? No lo sabemos, pero algo que sí sabemos, como, como lectores de este libro en particular, de Vida de Freud, el crepúsculo de un ídolo, es que Michel Onfray nos va a dar el significado y por supuesto tenemos que aceptarlo. Ajá, porque ahora es lo que así es como Michel Onfray concibe al psicoanálisis. Michel Onfray posee el significado de todo y nos lo va a dar. Práctica totalmente contraria, por ejemplo, a la interpretación de los sueños. Es el soñante el que da el significado del sueño. Pero, dice el texto, ese sueño no le parece problemático en absoluto. Todo lo contrario, dado que en su opinión corrobora la teoría de la seducción que en la época él defiende con uñas y dientes, antes de verse en la obligación de renegar públicamente de ella por razones que ya expondremos. Freud no da los detalles, pero podemos imaginar que un padre exageradamente tierno con su hija es un padre que se acuesta con ella. ¿Problema? Ninguno. Mm, fíjense, podemos imaginar. Texto de palabras de un Frey. Ajá. Se imagina muchas cosas este autor. No tiene necesidad de corroborar nada. Su imaginación y su moral ya se lo dieron. No tiene necesidad de investigar. Dice el texto. Freud, en efecto, afirma, el sueño muestra naturalmente mi deseo cumplido de pillar a un pater, seguramente palabra francés. Así escribía Freud, alemán, francés, italiano, español, alemán. Ajá. Repito, palabras de Freud, citadas por Michel Onfray, el sueño muestra naturalmente mi deseo cumplido de pillar a un pater, sic, literal, ajá, como causante de la neurosis, y así pone término a mis dudas. Dice pone, debe ser poner término a mis dudas, que siguen agitándose. Cuando dice pater, entonces es palabra, debe ser sí francesa para padre. Ajá. No está como father, como en inglés, que puede leerse Father, sino pater. Ajá. No sé si es francés, italiano. Ajá. No lo sé. Dice el texto. Y continúa Frey. En otras palabras, el sueño prueba la verdad de la hipótesis freudiana de una etiología o base, origen sexual de las neurosis, sobre todo con el trauma infantil infligido por el padre a los hijos durante su infancia. Freud sueña. He aquí el sueño convertido en realidad. Puntos suspensivos. Se advertirá de paso el uso de latín. Ah, mira, es latín, no era italiano ni francés. Se advertirá de paso el uso de latín para aludir al padre, exactamente como en el fantasma del niño que cree haber visto a Matrem Nudam en el vagón del tren. Este episodio del Matrem Nudam lo narran este autor, pero no recuerdo si, me parece que sí es justo cuando el papá de Freud se lleva a su familia entera a vivir a otra ciudad que termina siendo Viena, me parece. Bueno, no recuerdo, pero un viaje que realizan toda la familia y Freud, siendo niño, ve a su madre desnuda en algún momento del viaje. Ajá. Dice el texto. Es que miren, ¿qué de antinatural tendría que un niño, una niña, vean desnudos a papá o a mamá? ¿Qué de oscuro? Pues nada, es algo que ciertamente ocurre. Ajá. E incluso, ahorita, así lo dijo el autor hace un par de párrafos. ¿Dónde está?
Imaginar que un padre exageradamente, podemos imaginar que un padre exageradamente tierno con su hija es un padre que se acuesta con ella. Conclusión de él. Pero, ¿cuántos padres y madres no duermen con sus hijos para calmarlos? No sabemos hasta qué edad. Y vamos a decir, malos padres, malos niños, malas madres. Pues no, es algo que ocurre, queridas, queridos. Las consecuencias de eso también son múltiples. También no tenemos que condenar, digamos, que papá o mamá, con acostar quiero decir dormir, ajá, duerman, incluso, pienso esto, justamente, niños, niñas que se despiertan por una pesadilla y que no pueden dormir. ¿Cuántos padres o madres simplemente no lo abrazan, las abrazan, niños o niñas, se quedan dormidos y ya, no ocurre nada, al menos no en el punto de vista legal, simplemente durmieron, pero no. Aquí el autor justo trata de presentarnos las palabras para hacernos presentar a un Sigmund Freud completamente, digamos, aberrante. Ujú. Seguramente, queridas, queridos, igual que Freud, igual que yo, ustedes en algún momento habrán visto a papá desnudo o a mamá desnuda, o tal vez a hermanos, hermanas, familia. Bueno, es la vida. ¿Qué pasó por eso? ¿Qué pasó después en mí? De eso justamente tratan los análisis. ¿Cómo me afectó eso? ¿Qué pensé? ¿Qué fantaseé? ¿Qué deseé? Por ejemplo, bañarnos. Este es algo también muy importante, queridas, queridos, y algo que el autor no puede reconocer. ¿Los niños pueden bañarse solos cuando son recién nacidos? Pues no. Las niñas tampoco, niñas, niños. La infancia, la relación de los infantes, mientras más pequeños, más indefensos, con sus cuidadores, incluye la manipulación del cuerpo de los pequeños, de los infantes. Y esto, no como algo malo, es necesario, queridas, queridos. Ellos no pueden lavarse, ellos no pueden ir al baño, ellos no pueden comer. Si dejan de hacer esas tres cosas, su vida está en serio peligro, razón por la cual tenemos que manipular sus cuerpos para procurarlos, para cuidarlos. Y ese es el punto central también. ¿En qué punto despierta la conciencia de la vida infantil o en la vida infantil? ¿En qué punto el niño o la niña dice, ya no quiero que me lleves al baño, ya no quiero bañarme contigo? Puede ser incluso que eso nunca ocurra y que aun llegando 3, 4, 5, 6, 7, 8 más años, el niño o la niña diga, quiero seguirme bañando con mamá o papá, o mamá y papá, a lo mejor se bañan juntos mamá y papá. ¿Por qué no? Yo también quiero bañarme. No. Ajá. Ahí es donde justamente les invito a límite, marcar un hasta aquí. Ya no eres niño. Pero tengo 3. ¿Puedes caminar? Sí. ¿Puedes, jalarle al baño? Sí. Entonces, tienes que ir al baño solito. No quiero. Bueno, entonces tendrás que esperarme, porque estoy ocupado, estoy trabajando y tardaré más o menos unas 2 horas. Bueno, ya voy yo solito. Ajá. Solita, solito.
Chicas, chicos, la autonomía es justamente el punto central tanto del psicoanálisis como, digamos, de la educación. Y aquí no quiero seguirme mucho por esta comparación entre psicoanálisis y educación, porque también tengo mucho que escribir al respecto, pero el autor, al parecer, dentro de sus muchas acusaciones hacia la figura de Freud, ya lo acusó de incestuoso, ya lo acusó básicamente de criminal y cosas feas. eh, lo está culpando eh, de estar vivo en algún momento de su vida y de haber sido un niño. Ese es el punto también. Supongamos, Freud vio a su mamá desnuda en el viaje. Era un niño él, no más de 8 años. ¿Por qué? ¿Cómo se dio esa situación? No sabemos. No fue ni un acto malo, ni un acto de agresión de ninguna de las partes. Simplemente, pum, perdón, y ya. Una vista. Dice el texto. Retengamos asimismo la formulación y recordemos que se trata de una carta, por tanto, de un texto escrito al correr de la pluma sin borrador, con la libertad de tono de quien no se vigila, como si sucede en un texto destinado a aparecer o hacerse público. ¿Qué dice Freud? Que ese sueño incestuoso con su hija muestra naturalmente un deseo cumplido. ¿Qué? ¿Cuál? Acostarse con ella o tener la confirmación de su teoría de la seducción que supone, de todas maneras, que habría podido llevarla a la cama, puesto que, según su parecer, son muchos los padres que perpetran ese tipo de hazaña. Mm, ¿Qué construcciones las de este sujeto? Miren, este es el punto. No es lo mismo un padre llevando a su niña a la cama. ¿Por qué? Ella se durmió, por ejemplo, en la silla, en el sillón. Bueno, ya es noche, no puede quedarse ahí, la voy a llevar a su cama. La llevo a la cama. Ajá. La dejo ahí, la tapo y me voy. Pero el autor hace este planteamiento de llevar a la cama como tener relaciones sexuales. Ajá. Esta parte, ¿qué, qué ese sueño incestuoso con su hija? Está hablando de Freud y su hija Matilde, pero está descontextualizando aquí por completo la carta, el texto y por supuesto el sueño. Ajá. Ese sueño incestuoso con su hija muestra naturalmente un deseo cumplido. Puntos suspensivos. ¿Cuál? Mm, el mismo autor dice acostarse con ella o tener una confirmación de su teoría de la seducción. ¿Qué es la teoría de la seducción? En eso me quedé hace un momento. Antes del psicoanálisis, cuando Freud trabajaba, me parece todavía con Joseph Breuer, estudios sobre la histeria que se los dejo en la descripción. Freud desarrolla una teoría de qué, y esto es porque sus pacientes se lo decían, es que mi papá me tocó de pequeño o mi mamá me tocó de pequeña, ajá, X, Y o Z. Ajá. Y Freud empieza a pensar, a teorizar. Seguramente todos mis pacientes neuróticos o neuróticas fueron niños víctimas de papá o mamá. Ajá. O hermano, hermana, tío, tía, abuelo, abuela, X, Y o Z. Ajá. Y justamente en su propia exploración, en su propio análisis, Freud dice, ¿y si mi papá también?
me molestó. Yo no me acuerdo, pero puedo estarlo reprimiendo. Y poco a poco, de ahí nace, digamos, la teoría de la seducción. Ajá. Es decir, una victimización, una explicación, ciertamente, de la neurosis, pero que coloca a un agresor, por lo general el padre, sobre una víctima, que por lo general es el enfermo o la enferma. Ajá. Sin embargo, Freud avanza para darse cuenta que lo que le decían sus pacientes nunca había ocurrido. Ajá. Avanza en sus indagaciones y la teoría de la seducción termina siendo descartada antes del psicoanálisis. Ahorita estamos leyendo también Proyecto de Psicología para Neurólogos y me parece que justo ya no se habla de una victimización, ya no se habla de la teoría de la seducción en el proyecto de Psicología para Neurólogos. Ajá. Se los dejo en la descripción, es un texto amplio pero necesario. Posteriormente, este fracaso, digamos, de la teoría de la seducción le permitiría a Freud darse cuenta de justo el valor que tiene en la vida anímica humana la fantasía, y justamente con este texto comenzamos, las explicaciones que los niños usan para darle sentido a su mundo sobre las teorías sexuales infantiles. Ajá. Eh, Algo central me parece que el psicoanálisis y solo el psicoanálisis puede hacer es dar cuenta de lo psíquico humano. Ajá. Lo psíquico no como yo pienso es así, y es justamente lo que lo separa de la filosofía. No es que lo que yo piense me determine, es que yo no sé lo que yo pienso. Yo no estoy ni consciente, ni siquiera controlo lo que yo pienso, y aún así me pertenece. Es mío. Entonces, hay una parte de mí que yo no controlo, que yo no conozco y que de todos modos me determina, me hace ser quien soy. Podemos decirlo así. La gran diferencia entre psicoanálisis y filosofía. La filosofía dice la razón, el psicoanálisis dice lo inconsciente. Y lo inconsciente no es razón, no es pensamiento avanzado, lógica y pum. No. Entre otras cosas, ¿dónde dejamos el afecto? Afecto. Dice el texto. Siempre en su correspondencia, la trastienda del alma de Freud. El psicoanalista refiere a Otto Rank el 4 de agosto de 1922, entre comillas, palabras de Freud, sueño profético, tomado a la letra. Carta de Otto Rank, esa no la tengo, pero la podemos buscar. Carta de Freud a Rank del 4 de agosto de 1922. 1900, ya no 1800. Dice el texto. Acerca de la muerte de mis hijos, Martín en particular. Creo que Martín, ¿cómo decirlo? Vivió hasta después de la muerte de Freud, y de todos modos eso no le quita, digamos, ¿cómo decirlo? Ahorita que lo pienso, lo presenta como profético Onfray para burlarse de Freud en su afán de cientificidad, pero también es el mismo Onfray quien cae en su, ¿cómo decirlo? Poca habilidad y consideración sobre la figura de Freud. ¿Es posible hacer ciencia de la profecía, queridas y queridos?
Dirán que no. ¿Por qué? Porque la profecía es cuestión metafísica, ocultista, religiosa. No estoy tan seguro, queridas y queridos. Todo radica en cómo usamos la palabra. Dice el texto. ¿Qué es un sueño profético? Delimitarnos banalmente a dar crédito al diccionario, el litre, eh, es como litro en español, pero con E al final, litré. Ajá, el litré, por ejemplo, el sueño que anuncia lo que va a suceder. Recordemos que el autor es francés. Ajá. Ahora bien, conocemos ese sueño. Me quedó la duda. Es litré. A ver, vamos a ver. Tenía mi navegador abierto. Voy a usar otra ventana porque me parece que es una palabra francesa. Así se escribe, litré. Mm, Pensé que era nada más una palabra, pero no entiendo. Parece que es un... Ya lo copié. Así está escrito en el texto, traductor. Vamos a ponerlo aquí. Sé que no es inglés, pero a ver, francés. El alfabetizado. ¿Ok? El alfabetizado está hablando del diccionario. ¿Ok? Ahora bien, dice el texto, conocemos ese sueño de la noche del 8 al 9 de julio de 1915, porque Freud revela su contenido en un texto titulado Sueño y telepatía. Se los dejo en la descripción. Sueño y telepatía. Publicado el mismo año de la carta a Rank. El título lo indica. La cuestión es examinar las relaciones existentes entre sueño y telepatía. Esta segunda palabra, telepatía, tiene toda su importancia. Pero, ¿a qué se refiere Freud con telepatía, querido Freud? Y les repito la misma pregunta a ustedes. ¿Qué entendía Freud por telepatía? ¿Algo así como el doctor Charles Xavier? No, queridas, queridos. Eh, digámoslo así. Mejor no les comparto lo que seguramente mi memoria ya ha deformado. Ajá. Les dejo sueño y telepatía en la descripción del video, porque sí me dejó la duda. Entonces, lo que yo entendía por telepatía no es lo mismo que Freud entendía por telepatía. Ajá. Continúa el texto. Ese es el contexto, pues, en que Freud cuenta el sueño, entre comillas. Cierta vez, por ejemplo, durante la guerra, soñé que uno de mis hijos que se encontraba en el frente había caído. Martin Freud fue soldado durante la Primera Guerra Mundial y de hecho los tres hijos varones de Sigmund Freud, si mal no recuerdo. Continúa el texto. El sueño no lo decía directamente, pero era inequívoco. Lo expresaba con los medios del conocido simbolismo de la muerte. Véase volumen 16, página 122, o volumen 18, página 189, depende de la edición. Ajá. Sigue una descripción de sus pormenores y luego esta conclusión. Mi hijo, a quien aquel sueño proclamaba muerto, volvió sano y salvo de los peligros de la guerra. Véase volumen 18, página 190. ¿Por qué contar ese sueño? Para mostrar que no hay sueños premonitorios. Mm, no, es que queridas, queridos, no es eso, pero al menos no de acuerdo a la lógica freudiana. El autor dice así. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos quiere presentar de Freud. Ajá. Es que, queridas, queridos, mm, no se trata de que el sueño se haga realidad. El sueño ya es una realidad psíquica. El sueño ya es una realidad para quien sueña. Ya es, ya fue.
Ajá. Y en eso el autor no puede comprender, no puede siquiera aceptar que, por ejemplo, y esto es algo básico, si tú sientes algo, ya lo sentiste. Es como decirle a alguien, no estés triste, no estés feliz, no estés enojado. Eso a mí me hace desesperar, en verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quieres que no sé, que no esté como estoy? Correcto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que tú estés más feliz? Bueno, no me importa tu felicidad. Queridas, queridos, nuestros afectos son para nosotros, por y para nosotros. Si estás enojado, si estás enojada, qué bueno. Si estás triste, qué bueno también. Pero no, tanto el autor como mucha de la cultura de la salud mental se coloca en una posición de yo sé lo que es mejor para ti y tú tienes que obedecerme en todo lo que te digo. Ajá. Cuestión que por supuesto no es operable, no es real. Dice el texto. Ah, qué caray. Mm, voy a poner. Ahí está. Mm, a ver, ¿dónde me quedé? Ah, es verdad, dice el autor. Para mostrar que no hay sueños premonitorios. No, 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 no. No se trata de eso, queridas, queridos. Justo lo que el autor dice y nos quiere presentar, que Freud, a través de su propia experiencia con él mismo, nos legó una disciplina que no sirve para ver a los seres humanos, sino únicamente para ver a Sigmund Freud. Ajá. No es así, queridas, queridos. Al menos podría ser así para alguien que no haya vivido un psicoanálisis, para alguien que no haya tenido esa experiencia de la cual me costó y me sigue costando trabajo eh, definir, porque hasta cierto punto es una experiencia que uno no quiere volver a repetir, pero que se repite, queramos o no. Naturalmente, es que eso es lo curioso. Eh, Hace tiempo estaba yo en un grupo de discusión de psicoanálisis y alguien dijo no, no era mi seminario de formación, no, era un grupo de discusión. Alguien comentó que el psicoanálisis tiene una doble naturaleza, natural y antinatural. Natural porque tiene total lógica, tiene toda la lógica más directa y sencilla del mundo. Y antinatural porque nos demuestra cómo la misma humanidad se sostiene negando en todo momento la realidad misma. Entonces, la naturaleza de la humanidad es la inconsciencia. El psicoanálisis no está en ese sentido de la inconsciencia, de la inconstancia, de la, ¿cómo decir?, inactividad. Hay voluntad en el psicoanálisis. Y la voluntad no es del analista, la voluntad es del analizante. Hay deseo, y el deseo no es el del psicoanalista, el deseo es el del analizante. Pero también me hace preguntarme, pregunta de Lacan, ¿cuál es el deseo del analista? Me he puesto muy abstracto aquí, tal vez hasta lo absurdo, pero es importante, queridas y queridos, y justo ante la vista de Melanie Klein y el doctor Jacques Lacan,
Hay algo, queridas y queridos. No es algo mío como tal, pero sí es algo, es decir, no es algo de mi vida, es algo de mi ser. Es que solo se podría decir así, y creo que solo se podría plantear por un psicoanalista de esta manera. Mm, Les recuerdo que empecé esta lectura de un crítico después de leer parte de la obra de Melanie Klein, y dije, no puede ser, no puede ser. Melanie Klein tira a la basura mucho del trabajo hecho por Freud y dice, ya llegué para salvarlos a todos. Yo no le creo, perdón, pero yo no voy. Si quieren seguir hablando de cristianismo, si quieren ser de la iglesia de San Pedro, pues qué bien. Si quieren ser de la iglesia de San Pablo, pues qué bien. Si quieren X, Y o Z, creo que es una cita de San Pablo. Bien por ustedes, pero yo sigo a Cristo. Y por supuesto, no se trata de decidir por Freud, se trata de decidir por la verdad. Y el texto no refleja ni la verdad de Freud, ni la verdad del psicoanálisis, ni tampoco la mía. Podría ser la verdad de un Freud. Podría ser. Dice el texto. ¿En qué me quedé? Ah, es verdad, sueño y telepatía. Soñó que uno de sus hijos moría y dice Don Freud esto para demostrar que no hay sueños premonitorios. Sin embargo, en la mencionada carta a Rank, Freud no habla de sueño premonitorio, sino de sueño profético. ¿Por qué entonces ese lapsus que, cuando Freud considera el sueño en relación con la telepatía, lo lleva a relacionarlo con la profecía? Él afirma romper con el pensamiento antiguo. ¿Eh? ¿En dónde? ¿En dónde Freud afirma que rompe con el pensamiento antiguo? Es más, justamente, lo natural del psicoanálisis viene de la antigüedad, viene no de las prácticas que hacían los griegos para interpretar sueños, porque esas prácticas se han hecho básicamente en toda cultura, sino para rescatar la verdad, lo útil, lo real de las costumbres ancestrales. Regreso al texto, ya no lo interrumpo. Él afirma romper con el pensamiento antiguo, según el cual el sueño predice el futuro, de modo que, a su entender, el carácter premonitorio debe descartarse. El carácter premonitorio de un sueño debe descartarse porque el sueño no anuncia lo que va a ocurrir, sino que cuenta en una lógica propia lo que no ha ocurrido a causa de una represión. No sé de dónde saca eso Michel Onfray. Les dejo la represión en la descripción de este video. Por supuesto. ¿Qué es reprimir, Onfray? Dice el texto. Conocemos la tesis de la interpretación de los sueños convertida en cantinela. El sueño es un cumplimiento, entre paréntesis, disfrazado de un deseo, entre paréntesis, sofocado, reprimido. Capítulo 3 me parece, de la interpretación de los sueños. Pero véase volumen 4. Les dejo toda la interpretación y el capítulo que les menciono, el sueño como cumplimiento de deseo. Interpretación y... ¿Cómo se llama? El sueño. Capítulo cumplimiento. Dice el texto. mm, Ese sueño, es que miren, esto es curioso. Ahorita el autor nos ha mencionado dos sueños. Ajá. No Freud, sino
el autor Michel Onfray. En estos sueños, Freud sueña, que ese es el punto, y no es el soñante, no es Freud el que da el significado del sueño, sino es el autor, Michel Onfray. Ajá. Eso no es análisis, eso no es psicoanálisis. Al menos no un psicoanálisis que se explica en la interpretación de los sueños. Ajá. Segundo, además de dar el significado, Michel Onfray se propone, ¿cómo decirlo? Reinterpretar la interpretación de los sueños para, por supuesto, colocarse a él como quien da los permisos. Ajá. Un juego de poder aquí. Dice el texto entonces. Es verdad, sobre la diferencia entre contenido manifiesto y contenido latente. Ajá. En el contenido manifiesto es el sueño como lo recordamos. Ajá. Y esta diferencia no la hace Michel Onfray, la estoy haciendo yo. Y viene la interpretación de los sueños, ya me dirán ustedes. Ajá. Una cosa es soñar con algo y otra cosa es lo que eso significa para mí. Soñante. Ajá. ¿En dónde está el cumplimiento de deseo? No necesariamente está en el contenido latente. Por ejemplo, lo voy a decir con otras palabras. No necesariamente el deseo de Freud es que su hijo Martín muriera en la Primera Guerra Mundial. Sí, no, no sabemos. Al final, el significado es individual, es personal, y Freud fue muy inteligente en no compartir los significados últimos de sus propios sueños. Hay en la interpretación de los sueños muchos sueños de Sigmund Freud. Por ejemplo, Autodidasker, el sueño Autodidasker. El sueño de la inyección de Irma es como el más conocido. Ajá. Yo pensé, antes de leerlo, que era un sueño de contenido sexual y no. Era un sueño donde Freud obtuvo la satisfacción en el sueño de que uno de sus colegas se equivocaba en un diagnóstico médico, porque era médico, Sigmund Freud. Ajá. Pero aquí es Michel Onfray el quien dice, vean a Freud, que quería que su hijo se muriera. No, 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 no. Queridas, queridos, en serio, la vida emocional, la vida afectiva es mucho más rica que esto, que bien y mal. Dice el texto, ese sueño de la muerte de un hijo en el frente, si creemos en su clave dada por el Padre mismo, sería por lo tanto el cumplimiento disfrazado de un deseo sofocado. Está reinterpretando, ¿se fijan? Si agregamos, siempre en virtud de lo que Freud indica sobre el lapsus en psicopatología de la vida cotidiana, que ese tipo de accidente de pluma, de expresión, de palabra, delata un deseo inconsciente reprimido, no nos costará mucho con las armas provistas por el propio autor hacer del lapsus cometido en la carta Arranc un anhelo inconsciente, puntos suspensivos. Y suscribiremos asimismo esta aserción, entre comillas. Épocas de guerra como la presente promueven una serie de deslices en el habla cuya inteligencia no ofrece dificultad alguna. Debe ser interpretación de los sueños, dice volumen 4, página 74. Pero, por supuesto, Michel Onfray haciendo copy-paste de lo que él quiere para atacar. Ajá. Eso no es psicoanálisis, queridas, queridos. Y por supuesto, aquí yo les pregunto, primero, ¿todo padre o madre está obligado a amar? E incluso, una pregunta más fuerte, ¿un amor tiene que ir separado del deseo de muerte? ¿Qué tal, queridas y queridos, si ustedes viven con un familiar muy enfermo
y al que quieren, pero que no les gusta ver sufrir. ¿No desearían la muerte de aquel familiar? Queridas, queridos, nuestra relación con la muerte como seres humanos es mucho más rica que esto. Mucho más rica que un le deseo la muerte. No sabemos, son Freud. Y si sí, pues es problema de Freud. Era su vida emocional. Seguramente tú también, Michelle Onfray, le deseaste la muerte a muchas otras personas, entre ellos papá y mamá. ¿Por qué? Porque seguramente de pequeño no te dejaron hacer ciertas cosas. O también, y esto ya no se te cumplió, deseaste la muerte de un doctor llamado Sigmund Freud, pero seguramente murió antes de que tú nacieras, así que, pues ni modo, se la vi, así es la vida. Dice el texto. mm, Aquí está. Mm, Voy a repetir esto. Esto es entonces lo que nos enseñan dos sueños de Freud y un lapsus en una carta a su amigo psicoanalista. Deseos incestuosos con su hija Matilde, sentimientos exageradamente tiernos por ella. Por supuesto que es falso. Las declaraciones de Freud son, él mismo lo dice, imaginadas por él. Ajá. Y por tanto, escenas sexuales entre padre y la hija que demuestran la validez de su teoría de la seducción. Y un sueño profético que anuncia la muerte de un hijo solo herido. Un sueño que, aunque fuera premonitorio, premonitorio entre comillas, anunciaría una noticia a medias cierta y por ende a medias falsas. A medias falsa, perdón. También hay que recordar la confesión hecha por Freud en una postal en la que se califica de huérfano cuando su hija se convierte en la mujer de otro hombre. ¿Huérfano? Dejémoslo así. Así dice un Frey. Conclusión, un fuerte tropismo incestuoso con su descendencia femenina, un deseo de asesinato con su filiación masculina. Edipo nunca dejó, Edipo no deja nunca de merodear. Y pues no, ciertamente no. Y aquí, queridas, queridos, el amor no es sencillo. El amor no es liso y llano, sino que trae muchos ir y venir. Cuando hay amor sin celos, cuando hay amor limpio y puro, solo en la mente de un Frey. Y yo creo que ni ahí, porque por supuesto, dime de lo que acusas y te diré de que eres culpable. Y por supuesto no conozco a un Frey, queridas, queridos, pero aquello que vemos es lo que traemos dentro. En serio, en serio. Eh, y es, digamos, un asunto cuestionable. Esta investigación que se ha propuesto Onfray hacer sobre la verdad de Sigmund Freud es una verdad acomodada completamente. Dice el texto. Freud escribe su vida bajo el signo de Edipo. Una anécdota contada por Ernest Jones nos informa sobre esa pasión freudiana por el hombre que, tras acostarse con su madre, mata a su padre. En 1906, sus amigos discípulos y allegados se reúnen para festejar su medio siglo, 50 años. ¿Qué regalo? Una medalla con el perfil de Freud en una cara y sobre la otra una representación de Edipo al responder a la Esfinge. Todo el mundo al responder a la Esfinge. Todo el mundo conoce el enigma. ¿Cuál es el ser que, dotado de una sola voz, tiene en un principio cuatro piernas, luego dos y por último tres? Apolodoro, Biblioteca 3. 5-8, no sé qué quiera decir. Así como la respuesta dada por Edipo.
El hombre, en efecto, cuando es niño tiene cuatro piernas, pues se desplaza en cuatro patas. Adulto camina sobre sus dos piernas y cuando es viejo tiene tres, dado que se apoya en un bastón. Descubierto su secreto, la esfinge, que en caso de fracaso devora a los impetrantes, se arroja desde lo alto de las murallas y muere. De ese modo, Edipo puede entrar a la ciudad de Tebas y unirse a su madre, porque el trofeo prometido y ofrecido al hombre capaz de resolver el enigma y liberar a los tebanos de la maldición de la Esfinge era la unión con Yocasta, su propia madre. Edipo, pues, se acostó con su madre y de esa unión nacieron cuatro hijos: Eteocles, Polínices y Antigonia Ismene. No inventes qué nombres. Perdón, no estoy acostumbrado a estos nombres. En el canto de la medalla obsequiada a Freud por sus 50 años podían leerse estos versos de Sófocles, entre comillas, quien resolvió el famoso enigma y fue un hombre de muy grande poder, cierra comillas. Cuando Freud recibe la medalla, palidece, se agita, tiembla, se expresa con voz sofocada y pregunta a los reunidos quién ha tenido la idea de hacerle ese regalo. Ernest Jones escribe, entre comillas, se comportó como si se hubiera topado con un espectro, y sin duda era eso lo que había sucedido, cierra comillas. ¿Qué había sucedido? Pues antes de continuar, queridas, queridos, eso fue una revelación, una, ¿cómo decirlo? Una resignificación. No, es que no es correcto así tampoco. Ese, ese aplastamiento del significado, lo cual quiere decir que Freud justamente era analizable, estaba vivo. Voy a continuar con el texto. Perdón, me han distraído un poquito la música que los vecinos han puesto. Tal vez no se escuche, pero sí la escucho yo. Dice el texto, joven, solo rico en ilusiones y atormentado por las predicciones de su madre, mientras se paseaba por la galería de bustos que reproducían a los profesores célebres de la universidad, Freud había soñado que algún día el suyo estaría entre ellos. Ese anhelo de joven orgulloso había pensado incluso que esos mismos versos de Sófocles acompañarían su efigie. Jones, el fiel apóstol, el San Pablo de la casa freudiana, cumplió el deseo de su héroe al donar más adelante a la universidad sin dicho busto conmemorativo. En esa palidez, ese temblor, esa lividez, esa sofocación de la voz, ese encuentro con un espectro, su propio deseo, la banda de psicoanalistas no vio más que la emoción de un hombre maduro festejado por sus amigos y allegados. Ninguno de ellos consideró que esas somatizaciones brutales, ese conjunto de reacciones fisiológicas notables, tenían que ver con la mecánica psíquica detallada de su mentor. Nos quedamos con la boca abierta al comprobar que esas personas presuntamente cultas, versadas en griego antiguo, conocedoras del teatro de Sófocles, amantes de esa tragedia en particular, que han escogido esos versos precisos en una pieza donde hay tantos otros, ignoran que compartar, debe ser compartan Com- ignoran que comparar a Freud con Edipo es también, y quizás sobre todo, poner en relación a un hijo con el deseo de asesinar a su padre, Jacob o Layo. Jacob es el nombre del padre de Freud, Layo es el padre de Edipo, y la apetencia de la sexualidad con su madre, Amalia la madre de Freud, Yocasta, Amalia Yocasta, ajá. Sin hablar de la relación neurótica con su hija, Ana Antígona, a quien su padre, por increíble que resulte, apodará un día Antígona. Queridas, queridos, es que en serio, es mínimo. Realmente lo que Onfray dice es mínimo. ¿Qué dice sobre Freud? Que vivió, que sintió. Dice el texto. La historia mítica de Edipo funciona como esquema existencial de Freud.
Luego, por extrapolación, este hace de esa clave ontológica personal una estructura universal vivida por todos, desde siempre y para siempre. Falso, pero vamos a continuar. Todos los hombres desde el comienzo de la humanidad, todos los hombres aquí y ahora, sean cuales fueren las latitudes de su geografía y los tiempos de su historia, y todos los hombres venideros, por mucho que dure la humanidad, conocieron, conocen y conocerán la verdad de ese tropismo. ¿Qué es tropismo? No lo sé. Un segundito. A ver, share. Vamos a... Aquí estaba, pero vamos a la... Acá, ¿qué es tropismo? Tropismo. Movimiento de orientación de un organismo sésil como respuesta a un estímulo. Orientación. Orientación podemos decirlo. Regresamos a la presentación. Entonces, a ver. Conocen, conocieron, conocen y conocerán la verdad de ese tropismo. Freud deseó a su madre y anheló la desaparición de su padre. Pues sí, digo, ¿cuál es el problema? Ha sido así, es así y será así por toda la eternidad para todos para todos los seres humanos del planeta. No. Así no lo escribió Freud, déjame decirte, pequeño Frey. Pero, dice el texto, a falta de demostrarlo, Freud lo afirma. En la interpretación de los sueños escribe, quizás, literal, quizás a todos nos estuvo deparado dirigir la primera moción sexual hacia la madre y el primer odio y deseo violento hacia el padre. Nuestros sueños nos convencen de ello. El rey Edipo, que dio muerte a su padre Layo y desposó a su madre Yocasta, no es sino el cumplimiento de deseo de nuestra infancia. Eh, Interpretación de los sueños, ya sea página 303 o 271, dependiendo de la edición. ¿Qué pruebas? Ninguna. Del quizás hipotético de la primera formulación, Freud llega a la afirmación, a la certeza, y luego convertido su deseo en verdad y transformado su anhelo en verdad científica. El complejo de Edipo pasa el estatus de sueño infantil al de ley de la naturaleza biológica. El deseo del niño de 2 años y medio de ver a su madre desnuda en el vagón del tren nocturno lo lleva de Leipzig a Viena. En otras palabras, de su infancia a su diván vienes. Termina por ser la verdad científica del psicoanalista, difundida a través del planeta entero como un descubrimiento asimilable al del heliocentrismo de Copérnico o el evolucionismo de Darwin. Pues sí, somos portadores, dice Freud, y no hay necesidad alguna de demostrarlo. Ahí se equivoca, se demuestra permanentemente. Somos portadores, nos dice Freud, y no hay necesidad alguna de demostrarlo, de ese deseo de infancia. Querido, en serio, es tan, ¿cómo decirlo? Su lectura de Freud es tan superficial. Cada uno de nosotros quiso un día acoplarse con el padre del sexo opuesto y consideró al de su mismo sexo como un rival cuya desaparición anhelaba. Es más complicado que eso, querido. Freud lo vivió así, en su pellejo. Es preciso, pues, que todos lo hayamos vivido alguna vez de la misma manera en el suyo. ¿Ok? La alternativa es simple, o bien cada cual se acuerda de esa configuración libidinal y las cosas son claras, Freud tiene razón, o bien no se acuerda y el asunto es aún más claro y Freud tiene entonces aún más razón, puesto que el hecho de no recordar prueba el tremendo poder de la represión, tanto más necesaria cuanto más potente fue ese deseo edípico. En todos los casos, Edipo triunfa, pero también y sobre todo Freud, cuya neurosis ya no le parece insoportable una vez extendida a la totalidad. A ver otra vez. En todos los casos, Edipo triunfa, pero también y sobre todo Freud, cuya neurosis ya no le parece insoportable una vez extendida a la totalidad, es decir, a la totalidad de la humanidad. Ajá. No lo entendía ahí a un Frey.
Cuando todos padecen esa patología, ya nadie sufre ninguna. Oh, querido Frey, y los misterios del amor, queridas y queridos. Me pregunto si un Frey será casado. No, no empecemos ahí porque podemos hacer una investigación. Hemos terminado. Eh, pero es que miren, un psicoanálisis se desea. Ese es el punto. Ya cuando uno ha conocido esas posibilidades humanas en el psicoanálisis, no hay nada igual, ni religiosa, ni religiosamente, ni psicológicamente. No es una salud mental la que ofrece el psicoanálisis, no es paz mental, no es felicidad, no es tristeza tampoco. Yo diría que es una libertad sin límites. Pero, por supuesto, ahorita estoy hablando de mi experiencia. La experiencia de cada analista es distinta, diferente, e incluso habrá psicoanalistas que no puedan hablar jamás de lo que es el psicoanálisis. Pero algo que sí pudo hacer Freud fue justamente darnos cuenta de eso que él pudo hacer. Y por eso, al menos yo digo bravo, bravo por Freud, su vida y su obra. Yo sí lo agradezco, yo sí, no puedo decir que me he enriquecido económicamente de ello, pero anímica, anímicamente, una infinidad le debo a Freud. Pero dejemos hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos en los próximos videos. Bye.